Buenas noches a todos. Muchas gracias, Mario, y a todo el equipo de Somos Uruguay por la invitación. Es un gusto estar acá por segundo año y arrancando, ahora que terminó la Vuelta Ciclista, arrancando el año y empezando este año en Uruguay. Yo esta es una cena, voy a tratar de, van a ver mucha gráfica, mucho número, voy a tratar de pasar a veces rápido algunos números y tampoco aburrirlos, pero me voy a tratar de centrar, y por eso el título, en la inflación. Objetivo central que tiene el Banco Central, valga la redundancia. Podría, pero en esta ocasión lo voy a obviar, otro montón de actividades y contribuciones que el Banco Central hace a la sociedad, que algunas, por suerte, no se notan, como la estabilidad financiera, ¿sí? Tener un sistema financiero sólido, un sistema financiero bien líquido y solvente, contribuir a que haya un mejor sistema de pagos, que eso contribuye a tener una economía más eficiente, con menores costos. Todas esas cosas que el Banco Central hace, hoy, hasta por razones de tiempo, voy a tratar de, no me voy a meter. Por supuesto, después, al final en las preguntas, si quieren ir a eso, vamos a eso. Pero me voy a quedar y voy a centrarme en la inflación y algunas cosas relacionadas con la inflación. ¿Por qué esta idea de la inflación baja como pilar del crecimiento? Esto es algo que hemos insistido, van a ver alguna slide, alguna transparencia repetida y algún eslogan que nosotros repetimos con esta idea de la mejor contribución que el Banco Central le puede hacer a la sociedad es tener una inflación baja. Y eso lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. ¿Ah? ¿Por qué una inflación baja? Bueno, hay muchas razones, tampoco quiero aburrir con esto, pero claramente una inflación baja implica evitar muchos efectos redistributivos, que son los que a veces más se nombran, pero que la sociedad tiene cuando tenemos inflación alta y empiezan a generar problemas redistributivos que todos sabemos cómo van y cómo siguen y cómo terminan. Pero además, y el Banco Central en eso lleva una historia de larga evidencia, con muchos estudios, mostrando cómo además la inflación alta termina jorobando y termina perjudicando el funcionamiento micro de la economía. Cómo hace que todos ustedes, empresarios, terminen tomando decisiones que son correctas porque se adaptan a la situación que están, pero que no son óptimas, ¿sí? Y eso hace y es parte de las causales por las cuales el crecimiento después es más lento, ¿sí? Entonces, por eso insistimos en este eslogan. La mejor contribución del banco para el crecimiento es tener una inflación baja. Esto me está... Perdón que pierdo la voz ahí. Entonces, eso como primer cuestión, y por eso lo primero que hicimos en 2020 fue tener la definición de que el Banco Central tenía como objetivo central y único bajar la inflación. Y ahí es que promovimos este programa que de alguna manera le hemos ido llamando hacia una moneda de calidad, hacia un peso uruguayo de calidad. ¿Qué cosas hicimos o qué cosas implementamos en 2020? Este nuevo marco tiene lo que le llamamos 5 pilares, ¿sí? Lo primero es lo que yo nombraba hace un ratito, un compromiso con una inflación más baja. Por eso, ya en 2020, y cuando parecía que era medio imposible, decidimos que la primera señal que teníamos que dar era bajar el rango objetivo que el banco tenía, que en ese momento estaba entre tener la inflación entre 3 y 7, y lo bajamos a 3,6. En ese momento parecía una quimera, parecía una cosa rara, pero la idea era ir marcando esa idea de que el objetivo era la inflación. Eso fue agosto de 2020. Segunda medida o segundo pilar de esto ha sido que el instrumento que el Banco Central usa para manejar la política monetaria es la tasa de interés. Es decir, volvimos a la tasa de interés como instrumento y eso también lo hicimos en 2020. Tercer pilar
y bien relevante para nosotros es la comunicación. ¿Sí? Esto tiene un abanico gigante de cosas que se han hecho, que pasan por tener una comunicación mucho mejor, pero además dirigida a todos los sectores de la sociedad y hablándole a todos los sectores de la sociedad. Eso pasa por mejorar nuestros reportes. Desde hace, me puede corregir Adolfo, pero 3 años, en cada informe de política monetaria incorporamos un anexo nuevo, con nueva información, mostrando los modelos que el Banco Central usa, con total transparencia. ¿Para qué es lo que queremos? Que los agentes económicos entiendan cómo razonamos y entiendan hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Eso es clave en la comunicación. Pero eso que hacemos con agentes más especializados, porque el informe de política monetaria no lo lee todo el mundo, también hemos tratado de hacerlo con una versión didáctica que le llamamos del informe de política monetaria, con una newsletter que mandamos todos los meses con los datos de inflación, y podría seguir con reuniones con todas las cámaras empresariales, con el Instituto Cuesta Duarte, con distintos grupos de interés. Tenemos una encuesta de expectativas que hoy contestan 24 analistas. Periódicamente nos reunimos con cada uno de esos 24, conversamos, intercambiamos opiniones, damos nuestra visión. Y eso es parte de la comunicación y es importante, y ahora después en un ratito vuelvo por qué hacemos esas cosas, no lo hacemos por capricho. Queremos que entiendan cómo razonamos. Un cuarto pilar es la desdolarización. Desdolarización que como el proceso este ha ido más lento, quizás es de los 5 pilares el proceso que ha ido más lento, pero con ciertas mejoras. Es decir, hemos tenido mejoras en algunos indicadores de desdolarización. Los depósitos algo menos dolarizados están, los créditos algo menos dolarizados están, las transacciones se ha ido mejorando, todavía falta mucho. Nosotros creemos que para dar pasos más fuertes hacia una mayor desdolarización de la economía, necesitamos tener una inflación baja por mucho tiempo. Entonces, mientras eso no suceda, todavía es difícil avanzar en ese proceso, pero claramente es un proceso que el país tiene que recorrer. Y por último, y esto después me voy a detener largo, el quinto pilar, que es la libre flotación. Es parte fundamental de esta política monetaria cambiaria tener una libre flotación para que la política monetaria termine teniendo los efectos que queremos que tenga. ¿Ah? Ahora vuelvo a eso. ¿Qué es esto? Y acá, perdón los que me hayan escuchado en otro lado o en algún momento, pero ¿qué es esto que le llamamos? Es lo que se llama un régimen de objetivos de inflación. ¿Qué quiere decir eso? Régimen de objetivos de inflación que yo diría que la enorme mayoría de los países de la región tienen 30, 25, 20 años, los últimos han implementado con éxito. ¿Sí? Pienso, si uno mira el Pacífico, Colombia, Perú, Chile, Brasil, si me voy para el otro lado, Paraguay, México, Costa Rica y después Estados Unidos, Europa y podría seguir para el otro lado del mundo. ¿Qué es un régimen de objetivos de inflación? Es esto que yo decía al principio. El Banco Central lo que va a hacer es señalar cuál es su objetivo de inflación. Y ahí nosotros decimos, queremos que la inflación esté en 4,5, con un rango de tolerancia que va entre 3 y 6. Eso es a lo que nos comprometemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que aseguramos que va a estar siempre en 4,5? No. ¿Qué es lo que aseguramos nosotros? Que si la inflación se desvía de 4,5, nosotros vamos a actuar. Y está nuestro compromiso firme, y es lo que hemos hecho en todos estos años, de actuar. Si la inflación se va más arriba de 4,5, nosotros, ¿qué hacemos? Usamos el instrumento que tenemos, que es la tasa de interés, y subimos la tasa de interés. Apretamos las condiciones monetarias y hacemos que la inflación vuelva a tender al rango. Si la inflación está mucho más abajo, hacemos exactamente lo contrario. Pero ese es nuestro compromiso. Y ahí yo me detengo mucho en esto
porque ahora yo después voy a mostrar algunos números de expectativas, etc. Es importante que entendamos que la inflación no es una variable aleatoria. Porque seguimos viendo, y por eso esta casi evangelización que tratamos de hacer, algunos comentarios que a veces dicen, bueno, no, pero la inflación va a subir porque va a subir el petróleo, la inflación va a bajar porque las frutas han subido demasiado y ahora van a empezar a bajar, o pasa que como Argentina ahora se está encareciendo, no, la inflación va a subir. Ahí, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta en ese análisis? Falta entender que si pasa cualquiera de esas cosas y presiona hacia arriba o presiona hacia abajo, el Banco Central va a actuar y la va a llevar a 4,5. Entonces, pueden pasar muchas cosas, algunas a favor, otras en contra. Lo importante es entender que el Banco Central actúa y por eso el compromiso, y eso es lo que queremos que los agentes económicos tengan claro, que la inflación va a estar en 4,5, entre 3 y 6, con ese rango de tolerancia. Ese es un poco el mensaje grande. Bueno, se me fue. ¿Ahí se ve bien? Ahí quedó. Bueno, no importa. ¿Sí? Sí. Ahí va. Voy a los números y sin aburrirlos con las gráficas, pero solo para ver las líneas de las gráficas. Como el régimen de inflación funciona, como recién lo traté de explicar, hace 2 años y medio, 3, el mundo recibió un shock muy fuerte de inflación. ¿Qué hicieron los bancos centrales a lo largo y ancho del mundo? Empezaron un ciclo de subida de tasas. La gráfica grande que tienen ahí son las subidas de tasas de los países de la región y más chiquitito a la derecha lo que hizo la Reserva Federal y lo que hizo el Banco Central Europeo. Es decir, empezaron a subir las tasas como manera de controlar la inflación. ¿Sí? Eso mismo, esta gráfica es la gráfica de Uruguay. Uruguay empezó ese ciclo. Uruguay durante la pandemia tenía tasas de interés muy bajas. Cuando entendimos que la pandemia había pasado, los tiempos se estaban normalizando, empezamos a subir la tasa de interés. Desde el 4,5 hasta el 11,5. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Ponemos condiciones monetarias más duras a la economía. ¿Para qué? Para evitar la presión sobre los precios y justamente empezar a controlar la inflación. Eso lo hacemos para controlar directamente lo que le llamamos con músculo, pero también, y eso es capaz que lo que nos cuesta más, para intentar cambiar las expectativas de todos los agentes económicos, incluidos todos ustedes. Es decir, que se entienda que el Banco Central está reaccionando y está actuando para que la inflación se controle. De todas maneras, y acá hago una precisión, ya hace casi un año empezamos el ciclo de bajas. En la medida que empezamos a tener resultados, que la inflación está en el rango, ahora lo voy a mostrar, llevamos 9 meses adentro del rango, las expectativas de los agentes todavía muy lentamente y no donde quisiéramos, pero han ido aflojando y se van acomodando. Eso nos ha permitido empezar a aflojar. ¿Y por qué digo esto? Y esto yo insisto mucho. ¿Por qué? Chile tiene 30 años haciendo esto. Brasil tiene 20 años haciendo esto. Y este ejemplo además lo doy porque este ejemplo lo escuché a un economista americano en esta misma sala hace un par de años, con ese mismo ejemplo. En Uruguay, este es un régimen que todavía está en construcción. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser cuidadosos y nosotros hemos sido cuidadosos y yo diría que hemos tomado los riesgos necesarios con prudencia, pero empezamos el ciclo de tasas, de bajada de tasas, con cuidado, con mucho cuidado, pero quizás algún manual de texto nos hubiera dicho sean más duros, más duros, más duros, más duros, hasta que esto dé.
creo que hemos tenido la suficiente flexibilidad para tomar esos riesgos y en la medida que se pudo empezamos a bajar, pero siempre dejando claro que el compromiso está. Es decir, la inflación va a estar en el centro del rango. ¿Esto qué quiere decir? Que pudimos empezar a bajar, pero puede suceder que recibamos alguna presión de esas que a veces aparecen en los diarios y tengamos que volver a subir. ¿Ah? Entonces, eso. Poco mostrar los resultados. ¿Dónde estamos hoy? Hoy tenemos una inflación, los últimos 12 meses, que está en 4,71. Como decía, hace 9 meses que está en el rango, o sea, que está entre 3 y 6. Mañana vamos a tener el siguiente dato, con lo cual, si no pasa ninguna catástrofe, vamos a tener 10 meses adentro del rango. Y bueno, ahora les voy a mostrar nuestras proyecciones. Son claramente que la inflación va a seguir adentro del rango. Eso, primer mensaje. Algunas cosas sin aburrirlos y llenarlos a gráficas. Esto es un mapa de calor de los últimos meses, donde, ¿qué pasa? El color rojo, ¿qué quiere decir? El color rojo es cuando la inflación, por los distintos rubros, está arriba de la media histórica. El verde quiere decir que está abajo. Entonces, acá lo que vemos, yo ya no leo esa letra chiquita, pero todos los distintos rubros que componen el IPC, y podemos ver que prácticamente todos los rubros que componen el IPC están evolucionando por abajo de su media histórica. Entonces, eso es importante. Es decir, no solo la inflación está en niveles muy bajos, no solo cerramos 2023 con la inflación más baja de los últimos 18 años, sino que eso además es el comportamiento en prácticamente todos los rubros. ¿Sí? Entonces, yo digo, y un poco a modo de cerrar esta parte, este es un programa que empezamos en 2020 y hoy estamos donde queríamos estar, con la inflación en el centro del rango, que es el objetivo que nos planteamos hace 4 años. Estamos donde queríamos estar. Esta gráfica seguramente los que vinieron el año pasado la vieron, simplemente le agregué un año más y yo la muestro porque este era uno de los grandes desafíos. El primer grupo, estos son 7 países de Sudamérica y la inflación que tenían en el primer grupo de barras en diciembre del 2020. ¿Sí? México, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Todos con inflaciones muy bajitas. Uruguay, si bien tenía una inflación no descontrolada, claramente muy arriba de la región. A mí, ¿qué cosa me ha pasado? Me ha pasado tener que dar charlas en el 21, en el 22, y ahí decíamos, bueno, ahora Uruguay está igual que todos, porque no se le disparó la inflación, estamos entre 8 y 10, igual que los demás países de la región. ¿Cuál era nuestro desafío? Que cuando pasara la ola, cuando el shock de inflación en el mundo pasara, la inflación en Uruguay bajara. Y si miran, diciembre del 23, la inflación bajó. El único país que queda un poco díscolo de este grupo es Colombia, pero el resto de los países bajaron y Uruguay bajó. Y si miran los datos a febrero, van a ver, o sea, Uruguay bajó. ¿Ah? Todavía estamos, si uno mira con minuciosidad, todavía un poquito más arriba que ese grupo, pero muy poquito. ¿Ah? Bueno, lo mismo en el ranking en el mundo. La línea roja era la posición en Uruguay en 2019. 2019 había solo el 13% de los países tenían más inflación que Uruguay. ¿Ah? En 2022 ya Uruguay quedó a mitad de tabla. 2023 el Fondo Monetario todavía no publicó, pero cuando lo publique seguramente esa línea roja se corra más aún a la derecha, más aún a la izquierda, perdón. ¿Ah? Yo decía, esto también nos habrán escuchado hablar y mucho sobre las expectativas de inflación. A nosotros nos importa la inflación, pero nos importa lo que todos ustedes esperan que se comporte la inflación. Y eso es hasta a veces más importante que controlemos.
Entonces, acá tienen los últimos 10 años en Uruguay, en verde la inflación, pero en azul tenemos las expectativas de inflación. Hoy tenemos la inflación en 4,71, como dije, pero las expectativas de lo que esperan los agentes especializados está en 6%, en el techo del rango. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que seguir convenciendo a los agentes que la inflación va a estar en el centro del rango y que tienen que esperar eso. Y que por tanto, porque esto después termina en decisiones micro que importan, cuando fijan precios tienen que pensar en el 4,5. Cuando negocian salarios tienen que pensar en el 4,5 y ese tiene que ser el eje sobre el que tenemos que pensar. Después, si hay espacio, obviamente el que pueda subir más, subirá más, el que pueda dar mayor aumento, dará más aumento, pero el eje tiene que ser el 4,5 porque esa es la inflación a la que nosotros vamos. Estas expectativas, ahora la parte optimista de esto, no llegamos todavía a lo que queremos. Claramente, y perdón si ahí anda el puntero, no sé si anda el puntero, pero no importa. En ese óvalo negro, claramente las expectativas no están donde todavía queremos, pero claramente están más arriba, más abajo de lo que han estado en los últimos 10 años. Claramente algo nos están creyendo. No todo lo que queremos, pero nos están creyendo. ¿Ah? De hecho, ahí agrego un dato que salió hoy. Hoy se publicó las expectativas de inflación y a 5 años, después de casi 2 años que estaban en 6%, hoy están en 5,75. ¿Ah? Este no es el horizonte que el banco mira, es un horizonte de más largo plazo, pero que va mostrando que el camino y la sostenibilidad de esto va caminando hacia donde queremos. Es decir, hoy las expectativas ya sí están abajo del techo en 5,75. Nuestras proyecciones. ¿Qué cosas proyectamos nosotros? Nosotros proyectamos una inflación a 24 meses, que es el horizonte que nos planteamos de política monetaria. La inflación la estamos proyectando hoy en 5,30. La semana que viene tenemos comité de política monetaria, las fechas no coincidieron exacto, seguramente vamos a tener una nueva estimación la semana que viene. Mi intuición es que un poquito a la baja, pero esta es la última estimación cerrada que tenemos. ¿Ah? Y estamos estimando cerrar el 2024 en 4,9. ¿Ah? Esa es nuestra proyección de inflación. Esto también, y dentro de esa comunicación que yo hablaba y de esa transparencia, son cosas que hemos ido agregando y mostrando al público para que entienda nuestras perspectivas y entienda hacia dónde vamos. Y esto también es bastante relevante mostrar, que es lo que hablamos. Nuestro instrumento es la tasa de interés. Entonces, una de las cosas que nosotros mostramos es cómo estimamos que se va a mover la tasa de interés a un día, que es la que controlamos, en los próximos 24 meses. Es una estimación, acá no hay un compromiso. La vamos a mover para arriba o para abajo, todo lo que sea necesario, pero esta es nuestra mejor estimación con los datos que hoy tenemos. ¿Ah? ¿Y qué suponemos? Y bueno, que todavía hay un pequeño espacio para la baja de la tasa de interés, pero que ese pequeño espacio, que lo vamos a usar todo lo que sea necesario, lo vamos a usar siempre dependiendo de los datos, siempre dependiendo que la inflación siga cayendo y que las expectativas sigan cayendo. ¿Sí? En la medida que los datos nos vayan dando ese espacio, nosotros vamos a seguir actuando. ¿Bien? Perdonen, sé que a veces esto torna aburrido, no es un tema, pero en esto nosotros estamos como muy preocupados por evangelizar, porque se entienda el razonamiento, porque se entienda. El otro día vino una persona del Banco Central de Chile a Uruguay, y claro, cuando uno pasa 30 años viviendo con este régimen, estas cosas se empiezan a entrar en la cultura. Cuando uno lleva poquitos años, es más difícil que esto
permee, pero eso es parte de la evangelización que queremos hacer. Bueno, esto me lo voy a pasar porque cualquier cosa ahora después vuelvo. Creo que el año pasado hice el chiste de que Mario cobra un ticket especial el que quiera al final tener el precio tipo de cambio. Pero creo que lo hice. Pero antes que vengan las preguntas, voy a entrar en el tema. Me voy un poquito, en realidad, habitualmente los bancos centrales tenemos ciertos protocolos y ciertas estrategias de comunicar. Difícilmente van a ver en el mundo, o por lo menos en el mundo serio, bancos centrales hablando del tipo de cambio, no lo van a ver, pero yo prefiero hablar. Y como esto es un régimen en construcción, y antes que vengan las preguntas, voy a ir por ahí. Pero es importante marcar eso, es parte de lo que en algún momento también en esta evangelización tenemos que lograr llegar. A ver, perdón. Libre flotación. Yo lo dije al principio, uno de los 5 pilares que tiene este régimen de objetivos de inflación es tener libre flotación. Y nosotros hemos hecho un hincapié especial en esa libre flotación. ¿Por qué? Y acá voy a hacer todo el razonamiento. Uno de los problemas y una de las dificultades que ha tenido Uruguay durante muchos años en bajar la inflación es la falta de credibilidad. Falta de credibilidad, ¿por qué? Porque pasamos de una historia muy larga de inflación a tener durante 20 años inflación en el 8%. Entonces, cuando yo tengo esa historia, es difícil que me crean que la voy a romper. Entonces, ser absolutamente ortodoxo en la libre flotación me ayuda a construir credibilidad, a que les quede claro a todos los agentes económicos que nosotros tenemos un objetivo central, que es la inflación, y no 2, 3, 4, 5 objetivos. Por eso insistí. Ahora, esta discusión es vieja. Esta es una etapa de búsqueda de hace más de 40 años. Y hoy a alguien le decía, no fui a la Biblioteca Nacional, pero uno podría ir y seguramente esta discusión viene de mucho más atrás. ¿Cuánto vale el dólar? Bueno, lo que sabemos es que hoy cerró a 38.20 el interbancario. Y ese es el mejor dato que hoy tenemos. Entonces, y cuando hay libre flotación, el mejor dato y la mejor estimación de cuánto debe valer el dólar es lo que dice a las 4 de la tarde la publicación del Banco Central de cuánto se operó ese día. Y no hay otro. Entonces, esta discusión, que yo digo, tiene décadas y décadas, creo que es parte de las cosas que con los años vamos a tener que lograr superar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un régimen de política cambiaria distinto, ahí sí puede empezar a especular que cuando se fijó administrativamente un tipo de cambio, ese tipo de cambio no responde a lo que el mercado diría. Pero cuando hay libre flotación, y nosotros de lo que nos hemos preocupado es que justamente de completar el mercado y que todos operen en el mercado, es la mejor referencia que podemos tener. Después uno puede hacer cálculos que está bien, que tienen cierto sentido hacerlos, yo no digo que no haya que hacerlos, pero que son cálculos teóricos. Uno puede decir, bueno, el dólar vale 38.20, pero eso está desviado tanto de la media histórica. Y ahí puedo mirar la media histórica de los últimos 50 años, de los últimos 30 años, de los últimos 5 años. Puedo, como el Banco Central tiene, usar los fundamentos y decir, bueno, la evolución del tipo de cambio debería ir por tales variables, entonces debería haberse comportado, pero siempre son modelos, son teorías que uno, como todas estas cosas, después no puede querer adecuar la realidad a la teoría
si la teoría no sé, si la realidad no da lo que uno le gusta. Entonces, ahí es que hay que ser muy cuidadoso con esto. Entonces, yo insisto, y ahora me voy a detener un poquito más, pero en Uruguay el tipo de cambio flota, el Banco Central no interviene en el mercado de cambios desde el 31 de agosto de 2021, o sea, hace casi 3 años, y lo que vale el tipo de cambio hoy es 38.20. Eso no quiere decir, y después voy a volver, que ese sea un tipo de cambio que genere una gran competitividad para Uruguay. Pero son cosas distintas, y después vuelvo a eso. ¿No? Y yo por eso insisto, hasta en los orígenes de esta discusión. Estamos en estamos en el año 2024. ¿Ah? En 1931 hubo una importante discusión en Uruguay, se generó una comisión de notables en 1931 que iba a definir el régimen cambiario y en 1931 se instaló lo que conocemos como control de cambios, con cupos de importaciones, etcétera, etcétera. Algunos lo conocerán de la historia, otros lo conocen cruzando el charco, porque algunos países han seguido con eso. Después de ese control de cambios, en 1958 se da la reforma monetaria y cambiaria, una reforma, yo digo, muy bien intencionada, en la práctica los efectos fueron limitados, pero se movió. Después, a principios de los 70, se vuelven a hacer modificaciones, liberando bastante el régimen de tipo de cambio. Después pasamos por periodos donde el régimen no era flotante, sino que era de tipo de cambio fijo. ¿Tá? Entonces, todas esas cosas, todas esas historias, son las que al final nos llevan a pensar por qué hoy los uruguayos pensamos tanto en el dólar y pensamos tanto en cuánto debe valer y si vale más o menos de lo que debe valer. Porque siempre vivimos durante muchos años con tipos de cambio fijados administrativamente. Entonces, cuando uno fija el tipo de cambio administrativamente, ahí sí el administrador a veces se equivoca y a veces no. Entonces, eso un poco para hacer la historia. Y yo digo, por eso cuando hablamos de atraso cambiario, de adelanto cambiario, hay que ser muy cuidadosos. Nosotros tenemos, como decía, libre flotación, y cuando hay libre flotación empiezan a jugar un montón de factores. Entonces, el peso uruguayo, ahí tienen la gráfica de los últimos 2 años y pico, 3 años casi, claramente se ha apreciado en los últimos 3 años. Ahora, cuando uno empieza a ver indicadores, ve que hay un montón de indicadores que son los que terminan justificando los movimientos del tipo de cambio. Y yo, simplemente para mostrar algunos, pero hace 15 días a Uruguay la calificadora Moody's le subió la nota a BBB+. Eso claramente tiene un efecto sobre el tipo de cambio, sobre la fortaleza del peso, sobre la credibilidad de Uruguay, porque atrás de esa suba de calificación aparecen inversiones. Podría mostrar, porque a veces esas son cosas que uno ve, veo al equipo de ANCAP, pero claramente cuando se hicieron unos anuncios sobre las inversiones en hidrógeno verde, eso hizo apreciar el tipo de cambio también en unos centésimos. Y así podría seguir. Uruguay hoy tiene, la gráfica de la derecha, es el riesgo país más bajo de la región, cosa que no tenía hace unos años. Eso también es una razón por la cual el tipo de cambio se aprecia. La gráfica de la izquierda, esto alguien me lo decía el otro día y lo voy a tomar prestado. Capaz que para algunos lo verde está de moda, pero la realidad es que Uruguay en materia de sustentabilidad ha hecho muy bien las cosas y eso también ayuda a que vengan inversiones con el hidrógeno verde, pero con el bono verde que emitió el Ministerio de Economía, etcétera, y todas esas cosas van presionando el tipo de cambio también.
Cuando vemos en la gráfica de la derecha niveles récord de inversión extranjera directa, empezando por UPM, pero siguiendo en muchos sectores, es que vemos por qué se aprecia el tipo de cambio. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que entender, que hay muchas razones que hacen que el tipo de cambio se vea presionado a la baja. ¿Qué cosas hemos hecho? En esta flotación, de la cual, lo hemos dicho, es el mejor régimen cambiario que puede tener un país pequeño y abierto como Uruguay, lo que hemos tratado es de llevar jugadores al mercado. Las empresas públicas que antes o no operaban en el mercado o operaban a través del Banco Central o en forma parcial, ahora están operando en el mercado de cambios. Y así hemos ido siguiendo. Hemos empezado a publicar información. Estas dos grafiquitas nosotros las publicamos en cada trimestre. Y estas dos pequeñas gráficas muestran quién compra y quién vende en el mercado. ¿Sí? En cada momento del tiempo sabemos quién está comprando, quién está vendiendo. ¿Tá? De vuelta, tratamos de dar más información al mercado. Por ejemplo, otro ejemplo, y podría dar muchos, en esa transparencia de mercado, obligamos a la Bolsa Electrónica de Valores y a los bancos a publicar el tipo de cambio interbancario en línea. Es decir, hace unos años el tipo de cambio se conocía a las 4 de la tarde, cuando era el cierre. Ahora, si ustedes entran a una página que se llama Dólar Online no sé cuánto, que es de BEPSA, de la Bolsa Electrónica de Valores, uno ve con un rezago de 10 minutos cuánto se está operando el dólar. Y todas esas acciones lo que apuntan es a la transparencia y que haya un mercado que opere cada vez mejor. Ahora me voy a meter en algunos temas más polémicos, porque yo decía, el mejor precio, lo mejor que yo puedo saber es lo que me dice el mercado hoy. Entonces, ahí entramos en la discusión, bueno, pero el atraso cambiario... Esta es una medición, esta grafiquita, y acá sí me voy a detener un poquito. Esta es una gráfica de lo que yo le llamo inflación en dólares constantes. Es decir, Uruguay tiene inflación en pesos y el dólar se mueve con una devaluación. Eso me da la inflación en dólares en Uruguay. ¿Sí? Todos los años podemos medir cuánto es la inflación en dólares en Uruguay. Pero eso, y no poco relevante, lo tengo que comparar con cuánto fue la inflación en dólares en Estados Unidos. Porque a veces, y eso cuando pasan muchos años, como pasó Estados Unidos, casi 30 y pico de años con inflación muy baja, la inflación en Estados Unidos no importa. Pero no nos tenemos que olvidar que en los últimos 4 años la inflación en Estados Unidos fue más del 20%. Entonces, si alguien de ustedes tenía $100.000 ahorrado hace 4 años, hoy con esos $100.000 compra un 20% menos, bueno, un poquito menos de productos de lo que compraba hace 4 años. Y eso no nos lo podemos olvidar. Entonces, eso es básico para cualquier análisis y eso hay que marcarlo. Entonces, cuando uno mira la evolución desde el año 80, claramente están las barras hacia abajo, son los episodios complicados del año 82 y del año 2002, pero ustedes pueden ver cómo en los últimos 4 años claramente no tenemos una inflación en dólares muy distinta de lo que tuvo el mundo. ¿Sí? De hecho, 2020 y 2021 tuvimos menos que en Estados Unidos, 2022 sí, y 2023 apenas. Entonces, a esa frase de el atraso cambiario más grande de la historia, claramente no se ve y no se ve en la gráfica. Entonces, creo que hay que ser cuidadoso. Si uno mira, porque esta es una medida que yo usé, pero el propio Banco Central publica el tipo de cambio real, también puede ir año a año y va a ver que los movimientos de tipo de cambio real tampoco fueron los peores en estos momentos. Entonces, eso me parece importante marcarlo.
Intervenciones en el mercado de cambios. Podría ser una posibilidad intervenir. Por suerte, yo digo, se ha puesto de moda y las últimas semanas, pero yo lo vengo usando ya hace tiempo, que nos miremos a Nueva Zelanda. ¿Sí? Nueva Zelanda es una referencia para Uruguay, ¿sí? En muchos aspectos. En muchos aspectos. País de tamaño parecido, una economía que es 4 veces más grande, pero en muchas cosas parecida. Y se repite, y se repite, y se repite, porque Nueva Zelanda interviene, defiende su moneda. Entonces yo acá hice esta gráfica, y en celeste son los últimos 20 años, o no, un poco menos, 2012, 12 años, de las intervenciones en celeste de Uruguay y en negro de Nueva Zelanda. ¿Ah? Nueva Zelanda, en el año que más intervino, no llegó a comprar 300 millones de dólares. Una economía que es 4 veces Uruguay. ¿Sí? Uruguay llegó a comprar casi 4.000 millones de dólares en un año. Entonces, tenemos el ejemplo de Nueva Zelanda, pero miremos los números, porque claramente Nueva Zelanda no interviene y ahora hace 8 o 10 años que no interviene. ¿Sí? Ha intervenido con poquita cosa. Debería superponer las gráficas, pero si miramos las intervenciones, y yo vuelvo para la gráfica de atrás, estas intervenciones no resolvieron la inflación en dólares. No la resolvieron, claramente. O sea, la inflación en dólares sucedió con intervenciones o sin intervenciones. Entonces, me parece que eso es importante. Y acá, otro aspecto, porque intervenir en el mercado de cambios, además de todo esto que yo decía que hoy prácticamente no hay ningún país que tenga, hay algún país que tiene régimen de objetivos de inflación que interviene, pero son pocos los países que intervienen, ¿sí? Y que intervienen activamente. Además de eso, de la dificultad en la credibilidad, no nos podemos olvidar que tiene un costo. Y perdón por ya me fui de mambo un poquito con las gráficas, pero si miran esas gráficas, son las intervenciones en el mercado de cambios que las ven en azul. Pero cada vez que el Banco Central interviene y compra dólares, larga pesos a la calle y esos pesos los tiene que retirar emitiendo letras que tienen un costo. ¿Ah? Entonces, si miran, hay casi gráficas paralelas. O sea, todo lo que se compró, que en los últimos 18 años se compraron 7.000 millones de dólares, tiene su contrapartida en un stock muy grande de letras al cual le pagamos intereses todos los días. Entonces, tiene un costo. El Banco Central hizo una estimación del costo y está cercano a los 1.000 millones de dólares el costo que tuvo las intervenciones de los últimos 18 años. ¿Ah? Costo. Entonces, esto, para que vean. Fui con esas dos pálidas o esas cosas porque es parte del debate y antes que vengan las preguntas me parece importante dejarlo. Ahora una un poco más optimista. ¿Qué cosa hace que el Banco Central deje flotar libremente? Hace que las empresas, muchas gracias, hace que las empresas dejen de tener certeza sobre el tipo de cambio y por tanto tengan que encontrar mecanismos para cubrirse, ¿sí? Y eso, cuando uno tiene una cultura tan larga de intervención en el mercado de cambios, es difícil romperlo, ¿sí? Si uno va a Chile, todas las empresas se cubren, todas las empresas compran o venden dólares a futuro en la medida de sus necesidades. Eso que hoy acá no está. ¿Cuál es la visión optimista de esto? Esta gráfica es la operativa de los bancos con sus clientes en los últimos 3 años. ¿Ah? La operativa mensual. En el año 21
operaban 20 millones de dólares por mes. Hoy se operan entre 100 y 120 por mes. Es decir, las empresas están reaccionando. De hecho, y un número anecdótico, se duplicó el número de empresas uruguayas que no solo operan en derivados y compran o venden a futuro, se duplicó el número de empresas que operan con 2 bancos. ¿Por qué? Porque como los productos se hicieron más populares, cuando van a comprar o vender dólares a futuro, piden cotización a 2 bancos, a 3 bancos, y hay empresas que operan con 4 bancos. Me van a decir, eso a las pymes les es más difícil, es verdad, pero claramente está mostrando un cambio de comportamiento. Es decir, las empresas empiezan a moverse de otra manera. Entonces, eso para nosotros es importante. Y ahora vuelvo a lo del país caro. De nuevo, mezclando temas. Tengo a Gerardo Licandro, que no le va a gustar que yo hable del país caro, porque justamente lo que queremos es separar una cosa de la otra. Que un país tenga una baja inflación no quiere decir que no sea un país caro. Eso está más que claro. Y Uruguay es un país caro. ¿Sí? Lo que no se resuelve con más, por supuesto, no se resuelve con más inflación. Porque si tuviéramos más inflación, no es que con más inflación resolvemos el país caro. No es que con un tipo de cambio nominal resolvemos el país caro. Entonces, ahí es donde es importante. El mandato del Banco Central es contener la inflación. Y eso lo dejamos claro, es nuestro objetivo central. De todas maneras, y como muchas veces eso tiende a confundirse, hasta hemos tratado de ayudar, y por ahí veían una presentación, a ver si ahí tengo, hasta un poco fuera de nuestro objetivo, hicimos una convocatoria a investigadores a que justamente trabajaran en el tema del país caro. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera nosotros sentíamos que eso se iba mezclando y terminábamos pareciendo culpables de cosas que no tenían nada que ver. Quedan esas investigaciones. Y bueno, lo que creo que muchos de nosotros intuimos, pero somos un país caro porque no somos un país suficientemente abierto, ¿sí? Porque somos un país que no tiene suficiente competencia, que no tiene suficiente flexibilidad en sus mercados, que tiene que trabajar en un montón de cosas, que seguramente tiene que seguir trabajando en la austeridad de sus cuentas públicas, que tiene que seguir trabajando en desburocratizar. Entonces, y eso es lo que dan las conclusiones. Los 2 trabajos son, ahí tienen a Alfonso Capurro de CPA Ferrer, Ignacio Umpierres del CED, son los 2 trabajos, están publicados en nuestra página. Ellos se centraron en particular en frutas y verduras y en otros elementos importados, pero seguramente hay otros trabajos en otros mercados. Entonces, claramente tenemos que separar los tantos y entender que si nos preocupa el país caro, que a todos nos preocupa, que claramente uno puede decir con este nivel de tipo de cambio el país no es competitivo, sí, está bien. Lo que pasa es que la solución es trabajar en todos los aspectos de fondo. Y los atajos, como yo digo, los atajos no sirven. Los atajos siempre terminan en que me come el lobo. Entonces, eso es parte de lo que hay que entender. Tenemos que trabajar por la competitividad, no hay duda, y cada uno desde su papel, el Banco Central trabaja en la competitividad, trabaja trabajando para que haya un sistema de pagos más eficiente. Veo a Fernando con la experiencia que van a tener los ómnibus en CUTSA, pudiendo pagar con un lector. Todas esas cosas trabajan hacia la eficiencia de la economía y a que dejemos de ser ese país tan caro. Pero tenemos que ir por donde tenemos que ir y no con atajos. Entonces, con esto, y perdón si ya creo que me pasé un poco de rato, pero era plantear estos temas,
Creo que la agenda es mucha. Yo decía el otro día, bueno, Mario ahora lo recalcaba y Sergio, entramos en un año electoral, pero hay algunas cosas que tenemos que tratar de mirar para adelante, construir de alguna manera políticas que sean sostenibles y que de alguna manera nos den la certeza a los uruguayos. Y yo por eso insistí el otro día, hice una entrevista y yo conté y dije, no quiero que se politice la inflación, porque yo creo, y esto me parece que es lo más importante, la inflación estaba en casi 10 cuando iniciamos este periodo, hoy está en 4,7. Son importantes esos 5 puntos, pero lo más importante es mostrar que sí se puede. Porque antes todos en general, y acá no meto a nadie en particular, todos en general en el país señalábamos, los demás países sí pueden bajar la inflación, Uruguay no puede. Uruguay, ¿por qué? Porque Uruguay es diferente. Entonces, como Uruguay es diferente, y en realidad los uruguayos somos iguales que todos y podemos bajar la inflación. Entonces, ese es el principal mensaje. Uruguay puede bajar la inflación y esperemos que el próximo directorio del Banco Central pueda dar incluso un paso más, porque yo conté 4,7 sigue estando alto a nivel internacional, pero tienen que terminar siendo políticas que se mantengan y que se sostengan, y eso es lo importante, que no se termine politizando. Muchas gracias.